Ahí está. Está grabando. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Fernando Mesa, yo soy el director del Centro de Fortalecimiento Integral de Entidades Locales, que es la unidad donde se aloja este programa formativo. Y estoy aquí hoy día por dos razones, o por tres razones. La primera es para agradecerles que estén llegando ya a esta etapa de avance del programa. La segunda es para invitarles a que sigan con energía porque ya queda poquito para terminar. Y bueno, esta fecha del año también es bien pesada con los cierres de año. Así que bueno, pónganle mucha energía y cuenten con nosotros también con los soportes en los cuales podamos ayudarles. Y no, son cuatro cosas. Lo tercero es dar un aviso de utilidad pública y pedirles también su colaboración porque tuvimos una incidencia con las encuestas, ya había un tema ahí con las opciones múltiples, pero es un tema que me informan de que ya se resolvió o que debiese estar resuelto, por lo tanto ya pueden hacer las encuestas de los módulos anteriores, así que les pedimos ahí su colaboración porque las encuestas para nosotros son reflejo también de la calidad del servicio que estamos brindando y son también una oportunidad de mejora. Ahí llevo tres. Y lo último es para darle la bienvenida a Dina Guarda Cerón. Dina es trabajadora social de formación, magíster en desarrollo humano local y regional. Y Dina es una de las personas que ha estado durante toda la etapa durante toda la historia de este programa. Así que conoce muy bien el programa y bueno, darle la bienvenida a Dina, agradecer su disposición para poder compartir también sus conocimientos y por sobre todo para que pueda favorecer estos procesos de enseñanza colaborativos y en conjunto, ¿ya? Porque en estos espacios todos aprendemos de todos. Así que bueno, sin más que decir, dejo con ustedes a Dina y tal como lo mencioné recientemente, cualquier solicitud que ustedes tengan o apoyo en el que necesiten de nosotros, favor, háganselo saber a Steph y activaremos todas las rutas para poder facilitar el término de su programa formativo. Así que eso, Dina, bienvenida. Gracias, Fernando, muchas gracias por la presentación. Y bueno, saludarlas nuevamente a todas y todos. Como bien decía Fernando, ya estamos casi en la última etapa del diplomado, así que hay que celebrarlo, porque sabemos que llegar hasta el final no es una cosa tan fácil, menos en estos tiempos, que sabemos que es cierto, ha estado todo bien movido, con alta exigencia, pero yo contenta porque entiendo que ustedes están muy motivadas y motivados también en esta formación y si eso es así es porque también están pensando en una gestión cultural desde allí, digamos. Así que espero que durante este módulo, que vamos a tener 4 encuentros, podamos encontrarnos, podamos disfrutar también un poquito, dialogar. eh, eh, Pese que estamos, ¿cierto?, online, me gustaría mucho poder conversar con ustedes, conocernos un poquito más y ahí ir generando alguna trama, ¿cierto? Porque bueno, eh, al final uno siempre se termina encontrando en algún espacio, ¿no? Entonces está bueno esto de ir enredándose entre todas y todos. Em, ok, Fernando, chao, que estés bien. Bien, yo sé que ustedes se han presentado 1000 veces tal vez durante el diplomado, pero en virtud de que igual me gustaría conocerlos un poquitito, conocerlas un poquitito, y como les decía, que este espacio sea más un espacio de conversación, de diálogo, para que podamos activar la creatividad también en relación a los desafíos que tenemos, ¿cierto? Que en este caso están asociados al programa, al proyecto que ustedes tienen que ir creando. Me gustaría, en la medida que puedan, alguien por ahí dijo que iba en la micro, tal vez no es posible, así que en la medida que puedan, me digan su nombre, pero yo sé que está ahí en la pantalla, pero sobre todo me gustaría recoger a esta altura ya del programa, donde han avanzado un buen tramo, que me puedan comentar así muy brevemente como con qué se están quedando, con si hay alguna reflexión, alguna inquietud, algo que tengan allí atorado en la garganta que quieran decir, me gustaría mucho que me lo pudieran compartir y poder ir generando una reflexión también en función de lo que ustedes puedan señalar.
¿Les parece? Y así las escucho, reconozco voces. Así que quien quiera, si quiere comenzar diciendo allí, Jerry levantó o es solo que está de acuerdo. Así que vamos abriendo el espacio. Hola. Hola, hola. Hola, Rodrigo. ¿Estás ubicándote? Bueno, para comenzar, yo soy Rodrigo Ortega, soy profe de formación, me dedico al arte igual y, a ver, ¿qué me estoy quedando? Hay dos conceptos que me han dado vuelta harto durante toda la práctica que he seguido haciendo a la par con el diplomado, que es el concepto de patrimonio y el de imaginarios. Creo que ha sido bien interesante pensar cómo disputar el patrimonio o cómo pensar imaginario. Ahora estoy gestionando un taller de escritura creativa para la comunidad LGBTIQ acá en Valdivia. Y está interesante pensar cuál es el imaginario de las personas que pertenecen a la comunidad del territorio. Entonces, por aquí me han dado herramientas interesantes para seguir pensando y profundizar en ciertos espacios que yo ya estaba gestionando, pero ahora como con otra perspectiva. Uh-huh. Gracias, Rodrigo. Hoy yo nací en Valdivia. Bien, María Belén levantó la mano. A mí me quedó resonando algo que dijo la profe Tania en el módulo de ella, que como gestores culturales tenemos que dejar una huella en los lugares que trabajemos y en los que aportemos. Entonces, en base a todo lo que aportan los compañeros y bueno, los profesores igual, pero con los compañeros he ido recopilando experiencias de ellos en cuanto a la gestión cultural o su quehacer artístico, en el trabajo que tienen. Y ha sido muy gratificante el viaje hasta ahora. He aprendido mucho de los compañeros sobre todo, porque igual uno aprende de las experiencias diversas que tienen, pues. Así que con eso me he ido quedando. Así es, uno se va nutriendo, ¿no? Va ampliando también ahí sus imaginarios. Gracias, María Belén. Hola, 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 profe, hola, compañeros, Yeri. compañeras, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy de la Comunidad de Saavedra y bueno, en este recorrido, en estos meses que hemos estado, como decían los compañeros, compañeras, aparte de conocer también a los profesores, también hemos sacado harta riqueza también de los mismos compañeros y compañeras. Nosotros como gestores, bueno, llevamos harto tiempo, la mayoría acá lleva mucho tiempo gestionando desde sus campos, desde sus entornos. Y muchas veces uno se siente que quizás está perdiendo el tiempo en esto. De hecho, hay veces que uno pensaba que quizás era el único que estaba con esto y que no valía la pena seguir. Entonces, ha sido bonito conocer que hay gente de diferentes lados que está en la misma que uno, que también tiene la misma esperanza y que sabe que este tema sirve para el desarrollo de nuestras comunidades que nos rodean y eso. Entonces, eso ha sido como lo más, como que ha vuelto la fe en esta temática en el caso mío. Yo trabajo en esta hace mucho tiempo, de hecho trabajo en el municipio y de verdad que hay veces que uno piensa, dice, como que quiera dedicarse a otra cosa mejor, pero con esto me ha servido a mí como para poder enriquecerme y sobre todo saber de que sí estamos bien, sí que es importante la labor que hace el gestor cultural en este caso. Gracias, Yeri. Tus palabras resuenan profundamente en mí, así que decirte que no estás solo, que hay gente, así que bien, qué bueno que has encontrado nuevas motivaciones para continuar, ¿no? ¿Quién más por ahí? Marcela. Hola, buenas tardes a todos. Ahí disculpen que no prenda la cámara, pero estoy en una calle de Santiago ahora. Yo soy de Temuco, soy platera mapuche, hago su retaje, artesanía en metal plata y estuve exponiendo en el norte hace un par de días y estoy de paso. En realidad igual ha servido estos días para comunicarme con mis compañeros también en torno a este curso. Estoy contenta por esa experiencia de poder compartir con diferentes
experiencias, más que nada, historias de vida, eh, y esfuerzos colectivos en realidad por sacar la cultura adelante en cada uno de los territorios. Eso es lo que me ha llamado la atención. Entonces, ha sido muy nutrido como están diciendo, muy nutrido este espacio. Lo he agradecido, así que espero ya en la próxima clase estar conectada desde la casa para poder ahí, pero estoy atento en todo caso ahí con el micrófono. Muchas gracias, que estén muy bien. Buen retorno al Gualmapu. Chao, tú también. ¿Alguien más que quiera compartir ahí como alguna reflexión, algunas inquietudes también? Algunas discordias también, ¿eh? Yo estoy dando un tiempo. Yo sé que a veces las reflexiones vienen, van. Pero bueno, si no hay nadie más que quiera compartir. A ver, ¿alguien más? Que quiera plantear alguna pregunta también, puede ser. Bien, bueno, entonces voy a continuar y durante la clase, por supuesto que mi idea es que podamos ir conversando, vuelvo a decir, de manera que vivamos este espacio como un encuentro, como varios de ustedes dijeron, ¿cierto? De, de efectivamente ir valorando lo que significa el compartir, ¿no? Y en este compartir, cómo vamos aprendiendo, se nos van ocurriendo cosas, ¿cierto? Y nos nutrimos entre todas y todos y desde esa manera vamos fortaleciendo lo que entendemos por gestión cultural y el trabajo, ¿no? El trabajo en los territorios. Así que bien, yo voy a poner mi presentación aquí. Si alguien quiere hablar mientras yo pongo esto, porque a veces me demoro en este proceso del... A ver aquí. Ahí estoy. Tengo que poner esto aquí. Espérenme un segundito. ¿Se ve ahí o más o menos? Sí, sí se ve. Ya, sí se ve. Ya. Es que para poder verlas y verlos también, porque me gusta verlos. Ahí estoy. Bien. Bien, entonces abrimos el módulo presentándoles un poquito cuál es el objetivo que tenemos durante estas 4 jornadas que vamos a estar compartiendo para tener claridad, digamos, hacia dónde vamos o hacia dónde está orientado este módulo, el penúltimo módulo. Entonces, en ese sentido, se plantea aquí como objetivo de aprendizaje el desafío de que analicemos, ¿no?, en conjunto el quehacer del gestor o gestora cultural a partir de los desafíos ético-políticos del contexto actual. Esta parte para mí es súper importante y por eso quería preguntarles, ¿cierto?, con qué se van quedando y varios de ustedes ya mencionaron algunos elementos que tienen que ver con estos desafíos ético-políticos que hoy día nos demanda el contexto, nos pone el contexto, ¿no?, en el que estamos viviendo. Y sus implicancias para imaginar procesos participativos, que esto aquí también es otro elemento que vamos a abordar fuertemente, que tiene que ver con la participación. Vamos a discutir también, ¿cierto?, este concepto que de alguna manera ha sido bien manoseado y vaciado también, ¿no?, al alero justamente de políticas más neoliberales, a veces donde la participación, ¿cierto?, se entiende de manera muy superficial. Entonces, la propuesta en este módulo es que vayamos volviendo a llenar de contenido este concepto y por lo tanto, ¿cierto?, resignifiquemos los modos de entender
entender los procesos participativos asociados justamente a la gestión cultural, ya en los territorios en que estamos habitando hoy día. Ese es un poquito el objetivo de este módulo. Y bueno, yo sé que las formalidades, ¿cierto? Es bueno tenerlas claras de un principio, así que les presento un poquitito cómo está estructurado. Vamos a tener 2 evaluaciones durante este módulo, no más, entendiendo que además en el penúltimo la idea tampoco es sobrecargarlas y sobrecargarlos, digamos, de evaluaciones. Así que vamos a partir con una presentación que ustedes van a tener que hacer durante la clase 3, ¿no? Respecto de sus propuestas que ustedes vienen haciendo del módulo anterior. Ya algunos de ustedes, ¿cierto? No algunos, todos ustedes han venido trabajando una propuesta de programa, han definido, ¿cierto?, cuál es la problemática que ustedes van a abordar, ¿cierto? O la situación de interés público asociado al ámbito de la gestión cultural. Y la idea es que con los contenidos que vamos a ver hoy día, que vamos a ver la próxima semana, la tercera jornada, ustedes hagan una breve presentación. Por supuesto, están todas las rúbricas y guías, digamos, disponibles en plataforma. Y en esa presentación va a ser evaluada en 2 partes. Una, ¿cierto? Cada grupo va a evaluar a otro grupo, o sea, sus pares, ¿cierto? Por eso se llama heteroevaluación. Y la otra patita la voy a evaluar yo como docente del curso, ¿sí? La idea es que podamos realizar allí una evaluación en el sentido de nutrir, ¿no? Y fortalecer las propuestas de que cada uno de ustedes está haciendo, ¿no? Recogiendo esto que ustedes decían al principio, de que justamente abrirnos a la mirada de otro va a permitir que nosotros también, ¿cierto?, vayamos incorporando nuevos elementos, ampliemos la mirada, también a veces digamos, no, mira, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces también significa que uno se posiciona también desde un lugar desde el cual está planteando su propuesta de trabajo. Y luego de esta presentación, que por supuesto van a recibir las retroalimentaciones, van a tener que entregar el informe final, que en el fondo es casi lo mismo que la presentación, con un punto más, ¿no?, a desarrollar, pero después ya entregan el informe escrito, ¿sí? Esas son las 2 evaluaciones que están pensadas durante el curso, ¿no? Las actividades, hay un foro formativo que está activado en la plataforma, es formativo, no es evaluado, y tiene que ver justamente con lo que vamos a conversar hoy día, que son los desafíos éticos políticos, ¿cierto?, en la gestión cultural. Y bueno, ahí están después las presentaciones, hay tutorías que la verdad, yo comentaba antes con el equipo técnico que como yo sé que es el penúltimo, van a estar allí, las voy a tener disponibles, pero no los voy a obligar porque sé que los tiempos van a estar tal vez escasos en este último periodo, pero sepan que me pueden solicitar tutorías cuando lo necesiten y coordinamos sin ningún problema, ¿ya? Y para recordar, ahí están las fechas de los módulos. Y bueno, marqué una en azul porque tengo que partir inmediatamente pidiéndoles algo. El sábado 19 de octubre está programada la última clase, ¿sí?, del módulo. Y resulta que yo, por razones que estoy cursando mi estudio doctoral en Argentina, voy a estar allá. Entonces mi pregunta es si es posible cambiar esa clase para el jueves 17 a las 6:30, porque en un momento pensé que todos eran los jueves a las 6:30, entonces no me percaté que ese sábado era el único día que tenemos el sábado. Entonces no sé si es posible, si les conviene, ¿sí? Veo puros deditos así. Gracias. Entonces luego vamos a decir a Stephanie que nos corrija la fecha para mandar el link y nos vemos ese jueves 17 para cerrar el módulo. Muchas gracias por su comprensión y acogida. Bien, sigo entonces. No sé si hay alguna pregunta con respecto a las evaluaciones, sugerencias. La pueden hacer ahora, si lo ven que es pertinente. Como decía Fernando, mi idea no es agobiarlas y agobiarlos más, eh, pero hay que evaluar, esa es la realidad de parte de los procesos formativos, así que, no sé, ¿están de acuerdo? ¿Estamos bien con esas 2 evaluaciones? Sí, todos los trabajos son grupales, entendiendo además que este módulo es metodologías participativas para la gestión cultural. Yo sé que a veces hay algunas situaciones que pueden exponérselas directamente al equipo y ellos después a mí me dicen o me dan los argumentos para decir por qué
se acogió, digamos, la solicitud, porque sabemos que siempre hay situaciones también, ¿no? Bien, si no hay comentario o lo pueden hacer más tardecito también, voy a continuar para aprovechar nuestro tiempo al máximo. Bueno, ahí estaba, lo voy a pasar rapidito, que son los contenidos que vamos a ver hoy día. La bibliografía también está disponible en la plataforma, así que la pueden revisar con más calma. Antes de partir, porque tengo una actividad, porque yo quiero que hablen hoy día, quiero escucharlas, porque yo sé que, como decía por ahí Marcela, si no me equivoco, muchos de ustedes ya llevan mucho rato trabajando en el ámbito de la cultura, ¿cierto? De distintas aristas, de distintos ámbitos. Algunos de ustedes ya se han definido, ¿no? Hace rato que se vienen definiendo como gestores culturales, algunos todavía no, o han encontrado otras maneras también de definir su lugar en este espacio del desarrollo de la cultura. Entonces, sé que hay experiencia y a partir de ahí quiero que recojamos algunos elementos clave. Pero antes de eso, yo sé que Fernando dijo que soy trabajadora social y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es su experiencia? Contarles también que, bueno, toda mi primera parte como de mi experiencia profesional estuve muy ligada al arte. Yo egresé por ahí por el 2001 de la universidad, así que es como un buen rato ya. Y en esa época se hablaba mucho del arte y la transformación social, ¿no? Estaba muy en boga instalándose ese tema en Latinoamérica. De hecho, hubo una red de arte y transformación social que reunió varios países. Bueno, en esos procesos me tocó participar desde una ONG que estuvimos trabajando como 10 años más o menos aquí en Temuco, se llamaba Caruquinká, y trabajamos muchos proyectos de desarrollo artístico-cultural con esta idea de la memoria, de identidad, etcétera. Luego de eso estuve trabajando también en algunos ámbitos educacionales, ya yo desde la universidad con algunos otros colectivos, trabajando en proyectos de educación artística, ¿no? Así que en ese sentido les explico eso para que ustedes sepan desde dónde yo voy a ir contándoles de dónde yo también he ido levantando algunas reflexiones que me atrevería a compartir también con ustedes, ¿no? Ya en el último tramo empecé ya a vincularme a espacios donde también el arte tenía algunos elementos que tenían que ver con el arte terapia, la drameterapia, ¿no? Y los procesos ya de fortalecimiento de las subjetividades individuales de las personas, ¿no? Así que en esos tránsitos he andado yo como trabajadora social, que siempre me llamó el tema de lo comunitario y a partir de ahí el arte para mí fue clave en un inicio para entender que desde allí se pueden desarrollar o gestar otros procesos, ¿no? Otro tipo de vínculos también. Así que eso así como muy rapidito para que puedan ustedes ir imaginando por qué les voy a decir lo que les voy a decir más adelante. ¿Mm? Bien, entonces, si ustedes ven allí en pantalla, hay dos preguntas. Hay dos preguntas que me gustaría que ustedes tomasen al menos unos 6 minutitos para dialogar. Vamos a hacer unos grupitos aquí por plataforma. Ustedes se van a reunir entre ustedes allí y quiero que puedan discutir a partir justamente de sus experiencias, ¿no? Previas y también de lo que ya han ido incorporando durante el módulo. ¿Cuáles desde sus perspectivas ustedes creen que pueden ser, cierto, los desafíos ético-políticos de la gestión cultural y del gestor cultural, ¿no? En el contexto actual? ¿Sí? Pueden tomar experiencias territoriales, por supuesto, pero ahí puedan debatir y buscar allí esos puntos que ustedes consideran que son comunes, ¿no? Que visualizan en forma colectiva en los grupos que les toque trabajar ahora. Y a partir de esta primera pregunta nos vamos a ir a la segunda, que es cuáles son esos desafíos, ¿no? Que los puedan decir concretamente y que puedan señalar algún ejemplo, ¿no? Desde su conocimiento experienciado, como proponen algunos autores, ¿cierto? Que podamos hablar hoy día en el ámbito de la gestión cultural, para poder reconocer estas trayectorias, digamos, que vienen desde mucho antes, desde que se instala esta idea de profesionalizar el trabajo en el ámbito de la cultura. ¿Sí? ¿Les parece? Así que, no sé, ¿quién va a hacer los grupitos allí? Sí, lo formo enseguida. ¿De cuántas personas aproximadamente? ¿4? Ojalá de 4, para que podamos dialogar, 3 o 4, dependiendo del número que están conectados y que puedan, porque a lo mejor hay alguien que no se puede conectar. Ahí nos fuimos.
Entonces hay unos 7 minutitos para que hablen harto, conversen, ¿sí? Déjame que tengo que sacarnos a nosotras. Ah, Estaríamos. Ahora. Ah, pero me fui calmado. A ver cómo las. Tengo que asignar a gente a otros lados. Es que lo que pasa es que quedaron un grupo, mientras no acepten, tengo grupos Ah, de dos personas. es que a lo mejor no aceptan porque algunos y dijeron que iban en micro, otros que están en otros lados. Así Sí. que ahí pon uno más, po, para que puedan dialogar ahí. Se genera un debate. Eduardo, Eduardo. Yo parece que me equivoqué, apreté cancelar, parece en vez de confirmar. Me A ver, quedé- déjame. no te preocupes, Ah, estamos no, a jueves. dice que puedes. Ay, es que. Sí, porque no puedo. Ahí está, aquí. Ah, ya se fue ya. Gabriela. ¿Quién más queda aquí? ¿Quedan varios aquí? Sí, ¿O no? Marcela, bueno, Marcela estaba en Santiago, así que no sé si se va a poder conectar. No, pero de allí dice que quedamos las tres en esta. Deberían estar todos los grupos. Ya, Me quedaron de 5, sí. no importa. Sí, Ya. Ah, a un Francisco. amigo, dice Francisco. Había dejado a Fernando igual que me había parecido. Ahí sí, quedó Francisco que va en la amiga y nosotros. Sí, queda él nomás. Pero igual puedes conectarte en el. Ah, al menos para escuchar, claro. Si no puede Sí, hablar para escuchar, lo voy a. conectan. Eso. Ujú. Ya, tareamos entonces. Voy a dejar grabando nomás, aunque no se pueda grabar los grupos, porque si no después tienen que ver 2, 3, 4 videos, así que mejor que vean uno nomás. Por último que vayan saltando. Eso lo adelantan nomás. Ujú. Tamara, hola, ¿te acabas de conectar? Ah, no, está asignada al grupo 5. Y en el grupo 5 tengo a María Belén y Abigail, porque Gabriela se retiró. Tamara está por ahí. No está. Ah, hola, ¿puedes aceptar el grupo? Ahí está. Ya aceptó.
¿Hasta qué hora los vamos a tener? Está sin micrófono, está sin micrófono, está sin micrófono. Ahí sí. Máximo 7 minutos, pero no vi que No sé, no me acuerdo a qué hora empezaron. Creo que 2 minutitos más nomás, po. Ya, sí, Oye. porque a las 7:02 Francisco dijo que venía en la micro. Para Ya. ponerles un temporizador. Creo que puedo ponerles temporizador. Sí. Oye, ahí está, ventana. ¿Cómo hago para que me aparezca como la pantalla, la diapo no me aparezca cortada? Es que no te va a aparecer porque como estás compartiendo, como Ah, para poder ver la conversación. ya, eso. Me va a aparecer siempre así. Eso. Sí, porque, o sea, sí, porque si subes un poquito, vaya a cambiar a la otra. Ah, pero arribita nomás. Ya. Le voy a poner un temporizador de 1 minutito más, ya, pues ya llevan. Te la voy a poner 2 minutos. Ahí ya, en 2 minutos se cierran los grupos. Ya. Hola, Marcela. ¿Te estás recién incorporando? Ah, porque están en grupo. Ahí ya están. No, pero están volviendo. Pero para que no te asustes que Ya. ahí están volviendo. Qué entrete. Siempre falta tiempo en esta dinámica. ¿Cierto? Sí, Bueno. estábamos en plena conversación con Belén. Podemos y se terminó. Podemos Sí, continuar. estaba entretenido y apasionante el tema. Falta tiempo. Pero podemos continuarla aquí, porque la idea ahora es que me puedan ir contando un poquito a qué llegaron y qué estuvieron debatiendo, y desde ahí empezar a llenar de contenido un poco las reflexiones que surgieron desde sus grupos. ¿Les parece? Así que el grupo que quiera partir contando en qué estuvo conversando. Ok, Pau, adelante. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Por aquí estuvimos conversando con Jerry, Andy, Jessica, estuvimos compartiendo.
Y respecto a la primera pregunta, bueno, fue complejo dividir las preguntas. Empezaron a salir ejemplos de los trabajos en los que se desempeñan varias personas del equipo, trabajan bastante en la institucionalidad, otros hacen docencia universitaria también, entonces estuvimos ahí dialogando en torno a cuáles son los desafíos y qué clase de desafíos según qué lugar también ocupando como gestión o como gestores culturales. Entonces, hablamos, por ejemplo, de la importancia de visibilizar el rol que tenemos, las implicancias, nuestra posibilidad de tomar una postura. Tenemos cierto poder como gestores y gestoras, entonces, ¿de qué medida tenemos también que posicionar a propósito de la primera pregunta, que es el desafío ético-político, ¿no? Como entendiendo también el poder que tenemos para poder tomar ciertas decisiones. Hablamos también de visibilizar la contribución que implica ser gestores culturales en diferentes espacios, tanto laborales como en el territorio en general. Se habló también de la posibilidad de tener incidencia en la distribución de recursos, en acciones formativas, y por supuesto que salió el tema de las contradicciones de la gestión cultural dentro de la institucionalidad, como personas que trabajamos y que tenemos que ser muy dialogantes con todos los agentes para poder incidir de manera, bueno, causar un impacto, a veces no siempre en la mayor cantidad de personas, pero sí, por ejemplo, causar un movimiento importante que favorezca el derecho a la cultura y a las artes también. Hablaron también de metodologías participativas, de incorporar a los agentes, artesanos, músicos, artistas en general, y que de las propias comunidades también salieran las iniciativas, ¿no? Como que hablaron también de esa posibilidad de mayor autonomía por parte de la ciudadanía para sentirse parte de sus territorios y tomar esta batuta, ¿no? Y que UNE como gestore también va haciendo los vínculos, tejiendo esa red y moviendo también con ese poder que tenemos. No sé si además otras personas del grupo quieren aportar algo desde su experiencia. Ahí también dejo abierta la palabra para el equipo. Y pero hablaron todo. Aprovecharon súper bien, Pau. Lo resumiste súper bien, gracias. Muy bien resumido y con pasión, además. Muchas gracias, Pau. Yo anoté aquí varias ideas que voy a ir retomando un ratito más, ¿eh? Bien interesantes. Bien, ¿quién más quiere, qué otro grupo quiere animarse? María Belén. Abigail, ¿estás por ahí? ¿Dónde está la Abigail? Para que Sí, sea un por aquí. diálogo. Ah, bueno, yo me cuesta expresarme, así que yo preferiría que hicieras una síntesis o conclusión. Sí, no hay ¿Sí? problema. Ya. Estuvimos hablando desde las dos trincheras, porque la Abigail viene del mundo de la artesanía y yo vengo del mundo de la mediación cultural, artístico, patrimonial y la gestión también. Y bueno, Abigail me exponía que en su territorio los artesanos generalmente autogestionan su trabajo y la institucionalidad no abre mucho espacio, sino que ellos tienen que hacer toda la pega al final. Y al final se terminan rascando la espalda solos, siendo que tienen el derecho de ser escuchados y apoyados por ejemplo, me explicaba ella del municipio de donde vive. Y tener una voz ahí, hacer mesas de trabajo y todo eso, bueno, al final son derechos que tenemos. Yo siento que todos quienes trabajamos en cultura tenemos que exigir nuestro espacio. Y eso, porque es difícil acceder a postulación de fondos, proyectos, sino que se la tienen que arreglar todo ellas solas. Y a veces de turismo la ayudan un poquito, pero no es como debería ser de parte de una institución. Y bueno, desde mi trinchera le contaba a la Abigail que acá depende del alcalde de turno si hay cultura 100% o cultura menos 1%. Y en este caso, en este periodo que hemos estado, bueno, los últimos 3 años, ha estado menos 1%. O sea, el lugar de cultura que hay acá, la casona cultural, no tiene uso para nada. Y en 3 años han ganado un proyecto. Eso quiere decir que no hay
no hay disposición de gestionar o de invitar a artesanos, artistas, cultores o gestores culturales que trabajen de forma independiente a participar y a aportar ideas. Entonces ahí el tema de la democracia cultural no existe. Y esa es la brecha que nosotras, con los conocimientos que hemos recogido desde acá, queremos romper, y romper ese paradigma, y también sacando de todo lo que hemos aprendido de los compañeros, porque es bien interesante igual aplicar desde las trincheras de los chiquillos, de lo que han compartido, para ir formándonos también y ir entregando ideas y ayudando también, porque al final con esto ayudamos a la comunidad. Sí, somos gestores de cambio también, no tan solo gestores culturales, sino también podemos hacer la diferencia. No vamos a arreglar el mundo, pero podemos hacer una pequeña diferencia que ya abra las puertas por lo menos para ya normalizar la democracia cultural en el territorio. Súper, muchas gracias, chicas. Hay hartos elementos aquí bien interesantes que voy a retomar también un ratito más. Me queda dando vuelta a esto que dicen con mucha pasión de romper brechas, romper paradigmas, porque ahí hay cuestiones bien interesantes que están a la base de esas reflexiones. Así que gracias. ¿Nos queda un grupo más? Nosotros, el 1. El 1. Adelante, el 1. Sí, sí, nosotros, bueno, mucho de lo que plantean compañeros y compañeras, ¿cierto? Es más o menos lo mismo, lo abordamos bajo distintos conceptos. Acá en nuestro caso sonó bastante la democracia cultural, ¿cierto? El rol del gestor como facilitador, como mediador, como un poco haciendo justicia y tratando de llevar el arte, la cultura, a lugares donde, con las mismas palabras lo planteaba, donde históricamente no ha llegado, ¿cierto? Emparejando la cancha. Y también hablamos un poco del tejido social, que está bastante, que aparentemente existe, pero igual está debilitado y hay mucho que fortalecer ahí, que tejer, hay que hacer redes, hay que servir de mediador. También hablamos, Alejandro planteaba la importancia de ser capaz de escuchar y de absorber y recibir distintas realidades para poder también hablar y llegar a distintas formas de pensar, distintas formas de ver las cosas, nunca imponiendo una postura única, sino que siendo realmente un nexo, pues siendo un nexo entre distintos mundos y con el fin de transformar, también con un fin transformador a través de las artes, a través de la cultura, de empoderar comunidades, de favorecer la participación, la comunidad, el compartir. Pucha, ahí viene la utilización de los espacios, el recuperar y todo eso, pues es como más o menos eso. Y el desafío claramente va por ahí, pues, por articular. El desafío es articular y servir de mediador. No sé si alguno de mis compañeros quiere aportar un poquito a lo que hablamos, a lo mejor se me fue algo. No, súper bien. Muy bien, muy bien. Wow, yo aquí digo tremendos desafíos en este imaginario también que ustedes han ido construyendo del gestor cultural, es un superhéroe, una superhéroe. Pero bien, ese es el espíritu que yo creo que no tenemos que perder, ¿no? Por supuesto, con una cuota siempre de realidad para no frustrarnos, para no sentir que estamos batallando, ¿cierto? Con molinos gigantes, pero escúchense lo que están diciendo. Hay harta expectativa respecto a su propio rol, ¿no? A lo que se te está atribuyendo al gestor o gestora cultural. Bien, Paula, no sé si tú tenías levantada la mano, ¿quieres decir algo? Sí, profesora, yo formé parte del grupo 4. Ya. Lamentablemente no logramos trabajar como grupo ya que una de las compañeras estaba en una micro, otra conduciendo y la otra no se pudo conectar, no logró comunicarse.
Pero de todas formas aprovecho de compartir que aproveché esos minutitos para desarrollar una reflexión de manera personal. Y bueno, comenzando de lo macro, lo primero que me sentí inclinada a observar fue la desigualdad. Desigualdad en el acceso y en la participación en la cultura y las artes. Y cuando uno piensa en desigualdad, inevitablemente piensa en desigualdad económica, en educación y en tantas otras aristas que son tan grandes y tan potentes de abordar. Entonces, como primera reflexión, me queda que la cultura está obviamente ligada a todo eso, es parte de eso, es una expresión de eso, y la manera y desafío para traspasarlo a lo personal o al rol de la gestora o el gestor, se me ocurre que a corto plazo lo que podemos hacer es observar muy bien los territorios en los que nos encontramos, hacer un muy buen diagnóstico del territorio, de los agentes, de la infraestructura, del patrimonio, absolutamente de todo, para luego, en base a eso, poder desarrollar oferta cultural y artística a medida y saber observar si hay oportunidades donde esté transcurriendo esa cultura y nuestra misión quizás sea relevarlo, o si hay otras instancias en que nos toque o sea más competente llevarla, para de esa manera se me ocurre a mí ir sabiendo jugar en esta cancha y emparejándola un poco en términos de igualdad. Tremenda reflexión. Gracias. Además que en su reflexión guarda al tiro un aspecto práctico, en el fondo de, bueno, hay que hacer diagnóstico, hay que observar, así que muy bien ahí, con los pies muy, muy puestos en el territorio. Gracias, Paula. Bien, tienen harto que decir. Hay harta experiencia ahí que ustedes han ya pasado, ¿cierto?, por sus cuerpos, hay aprendizaje, y siempre es bueno pensar justamente cuáles son los desafíos en este ámbito. Como decía mi abuelita, yo cito harto a mi abuelita cuando a veces uno se aceleraba y me decía, cada época tiene su afán. Entonces, es interesante en esta discusión darnos cuenta de cuál es el afán de este momento histórico que nos ha tocado vivir, ¿no? En el que tenemos que ir allí teniendo muy claro cuáles son esos derroteros a los que tenemos que ir haciendo frente desde el ámbito de la gestión cultural, donde ya partimos, como bien decía Paula por ahí, con en un peldaño más abajo, ¿no? Sabemos que la cultura se incorpore en esto que algunos llaman, ¿cierto?, de estrategias de desarrollo, ha sido una batalla que ya lleva varios años, ¿no? Sabiendo que es justamente en el ámbito de la cultura es donde se juegan muchas cosas, ¿no? Se juega la vida también ahí. Así que, bueno. Entonces, o estas preguntas que hicimos, y ustedes reflexionaron de manera muy, muy acertada desde mi perspectiva, lo que está detrás, ¿no? Y que uno está pensando, que yo quiero que ustedes estén pensando siempre, tiene que ver, ¿cierto?, bueno, con qué tipo de sociedad es la que queremos construir a partir de nuestras acciones en el ámbito cultural. Entonces, cuando pensamos en los desafíos, cuando estamos pensando, ¿cierto?, siempre en qué vamos a hacer, para no entrar en estas lógicas que sabemos que son las que priman hoy día, ¿no?, lógicas más pragmáticas en relación al desarrollo artístico-cultural, la pregunta de fondo siempre va a ser la misma, que es, ¿qué tipo de sociedad es la que queremos construir, ¿no? Y esta es una pregunta que no se queda en la retórica, ¿no?, en las buenas intenciones o la declaración de los buenos deseos, sino que efectivamente implique que ustedes conecten también cuál es ese ideario que ustedes tienen respecto a la sociedad en la que ustedes quieren vivir y construir, ¿no? Entendiendo, por supuesto, que no es que vamos a hacer todo, pero sí es un horizonte que nos permite mantenernos con las motivaciones y las fuerzas necesarias, ¿no? Ahí el compañero de Saavedra decía, yo antes del diplomado estaba medio desanimado, ha sido difícil, ¿cierto? Y efectivamente en esos momentos difíciles que todos los que hemos estado en este ámbito sabemos que en realidad son más frecuentes porque nos toca lidiar
por ahí Pau decía, ¿no? Nos toca lidiar, negociar, ¿no? Y estar todo el tiempo en una batalla por conseguir condiciones materiales mínimas para poder, ¿cierto?, hacer lo que se quiere hacer. Entonces hay un desgaste previo muy fuerte antes incluso de empezar a pensar en ejecutar nuestras propias iniciativas. Entonces, esta pregunta está bien hacérsela cada cierto tiempo para recordar qué tipo de sociedad es la que queremos construir, ¿no? Ahora, cuando pensamos en esta pregunta, y ahí Paula lo decía muy bien, necesariamente tenemos que articularlas con los procesos sociohistóricos en los que nuestras sociedades se han desarrollado, para poner esta cuota de realidad, ¿no? Para poner esta cuota, ¿cierto?, este pie en la tierra y entender que las dificultades que se están enfrentando hoy día tienen que ver porque hay una manera, ¿no?, de entender las sociedades que tiene ciertos énfasis, ¿no?, y que condicionan nuestro actuar en los espacios cotidianos, en nuestros espacios micropolíticos, ¿no? Entonces, a veces uno dice, ¿cierto?, en la primera, es que tal persona es la que está colocando obstáculos, ¿no? O como decimos bien en el sur, ¿cierto?, el jodido, la jodida, pero a veces también eso obedece a políticas mucho más globales, ¿no? Lo que nosotros hoy día hacemos en un pequeño espacio, efectivamente tiene que ver también en cómo se está pensando a nivel no solo nacional, sino también internacionalmente respecto a algunas políticas o cómo se cortan las políticas en el ámbito del desarrollo cultural. Entonces, ahí hay elementos que siempre vamos a estar, nos van a estar tensionando y que a veces se nos olvidan. Entonces, estos diagnósticos no solo son territoriales, sino que tienen que ser articulados también en una perspectiva mucho más global, ¿no? Y bueno, yo creo que ustedes ya tienen más que analizado, ¿cierto?, cómo efectivamente, como diría Harvey, ¿cierto?, el capitalismo avanzado ha logrado cooptar cada rincón de la vida, donde la cultura también hoy día tiene un fuerte elemento, ¿cierto?, comercial, o porque tiene, ¿no? Se visualizó ahí, desde el mercado se visualiza que hay ámbitos de la cultura que generan mucha plusvalía. Entonces, por supuesto, desde allí la transformamos en productos, ¿cierto?, que sean transables en el mercado. Con esto no quiero decir que nos vamos a pensar, ¿cierto?, en el mercado, sino estoy diciendo, ¿cierto?, en cómo se piensa la plusvalía en términos de maximizar rentabilidad a costa de otros, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento que también está a la base hoy día y es la que nos lleva también a competir. A veces nos damos cuenta que estamos compitiendo. Alguien decía por ahí, Abigail y su compañera, ¿no?, que era artesana, hablaba que finalmente, ¿cierto?, cómo tiene que estar siempre pensando en buscar espacios, estar luchando por estar allí presente, en cuestiones que en realidad deberían ser ya derechos más que concebidos, ¿no? Entonces, estamos a veces en esta competencia, en esta competitividad, y en esa competitividad, bueno, algunos quedan fuera, ¿no? Entonces, son elementos que son necesarios de tener esa claridad, ¿no? Bien. Perdón, es que justo desconocido que no me aparece el nombre, abrió la cámara. Hola. Bien. En ese sentido, entonces, vamos a hablar aquí de los desafíos ontológicos y epistémicos que están envolviendo, que han venido envolviendo, ¿cierto?, el ámbito de la gestión cultural. Solo para situarnos, yo imagino que ustedes ya han venido hablando en los módulos anteriores, pero me gusta como para poner un lenguaje común entre nosotros, recordar algunos elementos a la discusión. El primero, ¿cierto?, tiene que ver con tres elementos en realidad. El primero tiene que ver con que efectivamente a partir del momento en el que estamos hoy día, problematicemos los presupuestos desde donde se instaló esta idea también de la gestión cultural en Latinoamérica sobre todo, ¿no? Entender aquí, ¿cierto?, que en los orígenes de la gestión cultural también, de la gestión cultural en el ámbito de profesionalización de la gestión cultural, se instala una idea, ¿no?, un imaginario respecto a cómo se va a entender. Entonces, aquí el desafío también es estar siempre en esta vigilancia epistémica de ir problematizando a cada cierto tiempo, ¿no?, lo que estamos entendiendo por gestión
gestión cultural y por el rol del gestor cultural. Sobre todo, vuelvo a decir, ¿no?, en estas dinámicas a veces de mercado donde absorbemos ciertos elementos que no nos permiten ver con claridad a veces cuál es ese horizonte o esa utopía inicial con la que nosotros comenzamos a entrar en este mundo, ¿no? Entonces, desde allí, importante esta problematización. También aquí problematizar, ¿cierto?, las nociones de desarrollo, ¿no? ¿Qué entendemos por desarrollo? Sobre todo cuando hablamos del desarrollo de los territorios, ¿no? Y en ese sentido también del desarrollo de la cultura. ¿Hacia dónde? ¿Con qué fines? ¿Cómo vamos a llenar ese contenido, ¿no? Y allí también ahí se nos abre un horizonte respecto a que hay distintas concepciones. Alguien por ahí dijo en sus reflexiones de entender que hay una diversidad, ¿no?, de mundos. Usó ese concepto tal cual, dijo, lo anoté aquí, donde dejé mi hojita. Dijo alguien de ustedes ahí, somos un nexo entre distintos mundos. Y cuando hablamos de que somos un nexo entre distintos mundos, no solo significa como, ¿cierto?, poner en relación, que eso ya es harto, sino también entender que son mundos distintos, ¿no? En esta lógica, no sé si ustedes han podido en algún momento, tal vez los que vienen del mundo de las ciencias sociales o no sé, los planteamientos de Arturo Escobar, ¿no?, este antropólogo que habla justamente de este tema de los multiversos, ¿no? Entonces empezar a tomar esa conciencia de que efectivamente en el ámbito de la cultura confluyen distintos mundos y que no es una cuestión retórica, ¿no? Cuando hablamos de distintos mundos, que hay distintas formas de entender la vida, formas de entender el tiempo, formas de entender el espacio, formas de expresar, ¿no?, que tenemos que reconocer, tenemos que problematizarla. Entonces a veces nosotros, en esta idea también hegemónica de lo que entendemos por cultura o por experiencias de desarrollo cultural, se nos olvida, ¿no? O a veces incluso porque estamos en la cotidianidad, ¿cierto? Sobre todo las que estamos en este territorio del sur, claro, como es parte, vamos al campo, volvemos, estamos en una comunidad, después en un sector urbano, a veces, ¿cierto?, en esta cotidianidad se nos olvida que estamos en vínculo con mundos que son mundos, ¿no? Y aquí, capaz que me estoy adelantando, pero en la conversación uno sabe que surgen distintas cosas. Aquí, por ejemplo, a mí al tiro me hace pensar, cuando en la década, a fines de los 90, a principios del 2000, se empezó a hacer esta crítica a los procesos participativos que eran funcionales. No sé si algunos de ustedes más contemporáneos conmigo se pueden acordar, ¿no? Que efectivamente nosotros sabemos que cuando se empieza a instalar esa lógica de la participación asociada a las políticas públicas y de desarrollo, que era clave, también hubo un vaciamiento de eso y se puso muy funcional. Entonces, de pronto, ¿cierto?, a veces uno esperaba que las personas participaran de acuerdo a lo que la política definía como participación, olvidándonos que a veces, ¿no?, hay en otros territorios mundos que participan de otras maneras, que no son las que a veces, ¿cierto?, se nos ha dicho que son. Por ejemplo, yo recuerdo muy joven yo haber estado trabajando en el Budi, cerca de Puerto Domínguez, y yo estaba recién egresada, entonces estábamos ahí y yo decía, ¿por qué la gente no participa?, ¿no? Yo, inexperta, ahora me río de mí misma, y claro, me tomó un tiempo entender que a veces los silencios son participación, ¿no? Entender que hay otras maneras de expresar la participación, ¿sí? Entonces, eso requiere un tiempo, y cuando digo un tiempo, no solo estoy hablando de un tiempo cronológico, sino de este tiempo en el que uno efectivamente se abre, ¿no?, al encuentro con un otro, ¿no? Y eso es un desafío ético-político tremendo, porque eso implica que uno, ok, ¿no?, tome ese tiempo, ¿no? Que digo que es desafío porque frente a este activismo a veces de tener que hacer un montón de cosas, ¿no?, de esta necesidad de que si no a veces no hacemos programas que estén sobrecargados de actividades, una tras otra, ¿no?, esta lógica del eventismo, no dejamos espacio o no se dan los espacios para que efectivamente, ¿no?, estos encuentros sucedan, estos encuentros en el profundo sentido de lo que significa encontrarse. Y en ese encuentro a veces nos damos cuenta, lo digo a propósito de la experiencia que le estaba contando, de que a veces nos incomoda un poco,
nos incomoda un poco a veces, ¿no? Nos sentimos incómodas, incómodos al no esperar o al no ver que se está dando la respuesta que nosotros queremos que se dé. Pero a veces esa incomodidad requiere que se origine, requiere que se exprese para dar paso justamente a otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, problematizar, ¿no? Es importante que ustedes a cada cierto tiempo, todas nosotras, volvamos a problematizar cómo estamos entendiendo ciertos conceptos, ciertas prácticas, ¿no? Para revitalizar justamente, ¿no? Para poder ir construyendo todo esto que ustedes acaban de señalar como estos horizontes que ustedes apasionadamente me acaban de decir que desde donde entienden la gestión cultural, ¿no? ¿Y por qué también es necesario, que ahí está, lo tengo en un punto, justamente porque como en la profesionalización de la gestión cultural se agregó un componente importante que tiene que ver con la planificación, a veces nos quedamos entrampados en esos procesos, ¿sí? En el planificar, ¿no? Entonces, a veces, en toda esta lógica que viene de un mundo distinto, ¿no? Esta lógica más de las planificaciones estratégicas, ¿no? Que derivan de todo este mundo más empresarial de alguna manera que se ha trasladado al ámbito de la cultura y a todas, ¿no? El tema era planificar, que por supuesto tiene un sentido bonito también, pero a veces este excesivo, ¿no? Centrarse en la planificar o ponerlo sobre los otros intereses hace que olvidemos lo otro. Entonces, pensar siempre que la planificación tiene que estar al servicio de algo. Y la planificación es eso, un plan, ¿no? Es un plan, pero no necesariamente a veces, ¿cierto?, se desarrolla o tiene que ver con las necesidades o los tiempos o lo que está sucediendo en ese momento en los territorios, ¿no? Bien, si alguien quiere hablar, lo puede hacer, puede interrumpir cuando quiera. Si ustedes se dan cuenta, yo soy buena para hablar, entonces puede que en ese instante, a veces ustedes quieran interrumpir, hágalo con toda la autoridad necesaria. ¿Mm? Bueno, un segundo aspecto que quiero resaltar aquí, ¿no? Tiene que ver con estos desafíos ontológicos, que ustedes también ya lo decían, ¿ya? Por eso a mí me gusta que ustedes partir siempre estas clases hablando mucho, escuchándolos, porque aquí nos vamos a ir dando cuenta que parte de los análisis que se están haciendo en torno a la gestión cultural, ustedes los han vivenciado, ¿no? Ustedes tienen un conocimiento experienciado, ¿no? Que les ha permitido justamente ir construyendo sus horizontes, ¿no? Entonces, en estos desafíos ontológicos aparece muy fuertemente el contexto actual, ya lo decíamos, ¿no? También los marcos éticos políticos que van a envolver, ¿no? O que dirían, envuelven o tensionan también el desarrollo de la gestión cultural y el rol del gestor cultural, ¿no? Y aquí también ustedes ya lo señalaban, ¿no? ¿Cuál es el lugar del gestor cultural? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar? Yo pongo lugar porque me gusta más que el concepto de rol, porque el lugar siempre me habla, ¿cierto?, de que no es solo una función, sino que es una función que se sitúa en un espacio-tiempo determinado. Entonces, siempre, ¿no?, sus experiencias están desarrolladas desde un lugar. Y por eso aquí también, cuando hablamos también de lo ontológico, implica un desafío de mi perspectiva oculto, que tiene también con que ustedes comiencen a entender sus propias biografías, sus historias de vida, porque allí hay muchas pistas de cómo y por qué ustedes están en este mundo, ¿no? Y también allí hay muchas pistas de también lo que se requiere, ¿no? Del devenir. Entonces, no sé si han hecho ese ejercicio, tal vez en vacaciones por ahí, bajo un árbol ahí, o donde estén y tengan algún tiempo, intenten ir reconstruyendo, ¿no?, su historia en los lenguajes que a ustedes les parezca más amigables, ¿no? Pero intenten mirar su biografía y entender por qué ustedes llegaron a este mundo, ¿no?, de la gestión cultural, ¿no? Entender allí, cuando digo
toda la experiencia, las tensiones, las frustraciones, las batallas que hicieron, para aquellos que son artistas, ¿no? Artesanas, artesanas, del momento que decidieron dedicar su vida a eso, todos los contratiempos, ¿no? Que tuvieron que enfrentar en un mundo donde se valoran otras cosas, ¿no? A veces se valoran, ¿cierto?, estas carreras más asociadas al exitismo o con alta rentabilidad económica. Entonces, hay distintas batallas que ustedes han tenido que ir dando y que hacen que sus nociones, ¿no?, respecto al desarrollo artístico, cultural, a la creación, a los procesos, ¿no?, que circundan estas decisiones, están allí. Entonces, los invito en algún momento a esta tarea para que redescubran también, ¿no?, sus aprendizajes en sus trayectorias de vida. Yo siempre sueño, un paréntesis, siempre, no siempre, hace algún tiempo he venido soñando con que efectivamente hay poco dicho desde el sur respecto a cómo llenar de contenido esto de la gestión cultural a partir de las experiencias que se han ido desarrollando. Así que en algún momento podríamos ahí pensar en cómo escribir, o cómo, digo escribir porque a mí me resulta, pero otro lenguaje donde se muestre las experiencias de aquellos que incluso antes que se llamara gestión cultural, ¿no?, lo han venido desarrollando y que aprendieron de sus padres, de sus abuelos o de algún agente en el sentido de que se movilizó, digamos, en sus territorios y los inspiró, las inspiró, ¿no? Interesante allí. Bien. Y bueno, el último ámbito que tiene que ver con los desafíos epistémicos, que ya algo ya me adelanté, tiene que ver justamente de comenzar a asumir este desafío de construir conocimiento situado, ¿no? Desde los territorios, desde nuestras experiencias, ¿no? De este conocimiento experienciado, ¿no? Y a partir de ahí entonces reflexionar. Más adelante yo les voy a compartir la propuesta aquí de Gómez, ¿no?, que tal vez ya lo han leído, ¿no?, el colombiano que ha trabajado harto el tema de la gestión cultural, ¿no?, que hace una propuesta muy bonita desde mi perspectiva, porque él propone entender la gestión cultural como gestos, ¿no? Así que ahí más adelante lo vamos a revisar, porque mi idea es que ustedes también puedan identificarse a lo mejor en esta poética de los gestos, ¿no?, su lugar o los lugares, porque uno no solo ocupa un lugar, uno a veces ocupa varios o se mueve entre un lugar y otro. Entonces, para que puedan también ir reconociendo en qué lugares ustedes se han situado. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué es tan relevante? Porque uno de ustedes también decía en sus reflexiones que un desafío es cómo visibilizamos, ¿no? Que a mí me parece increíble que todavía nosotros estemos pensando en que tenemos que decirle a los otros lo importante que es, ¿no?, el arte, la cultura y los procesos de desarrollo artístico. Entonces, bueno, es parte del momento que nos tocó vivir. Entonces, una manera también de no solo visibilizar, sino que sobre todo, siento yo, de valorizar el trabajo que se ha venido haciendo con una perspectiva histórica, porque a veces, cierto, algunos creen que esto partió hace poquito y, como digo, ya lleva harto rato, que a lo mejor tenía otros nombres, o a lo mejor antes, en un momento, yo me acuerdo cuando estaba yo iniciándome en estos ámbitos, uno hablaba de los oficios, ¿no? Se reivindicaba más el oficio, más que la gestión cultural como un ámbito ya más profesional. Entonces, hay mucha gente atrás que ha venido, sobre todo acá en el sur, en Temuco, hay experiencias interesantes, hacia el sur también, incluso en zonas rurales, ¿no?, que no siempre han sido reconocidas por el valor que tuvieron, ¿no?, incluso por ser pioneras a veces en ir a irrumpir en espacios que efectivamente no estaban marginados, pero marginados desde la perspectiva, ¿no?, de la política centralista, urbana, porque sabemos que esa marginación a veces implica otra cosa, ¿no? Hay una belleza allí distinta. Bueno, bien. ¿Algún comentario? No sé si estoy siendo clara. Jerry, adelante. Sí, bueno, nosotros antes hablábamos algo parecido con el grupo. Teníamos ahí, bueno, nos tocó
una colega que también trabaja dentro de la institución, lo difícil que el tema de lo ético y lo político, nosotros, para quien trabaja dentro de la institución sobre todo, es un tema de un pan de cada día. Cómo nosotros dentro de nuestros valores, nuestra idea quizás personal, de repente se ven pisoteadas quizás por las políticas que las autoridades locales de turno quizás entienden como cultura o como desarrollo cultural muchas veces. Y eso afecta también a cómo se usa el presupuesto. Entonces, ahí hablábamos de que a la pregunta qué tipo de sociedad queremos, lo importante acá es como nosotros como gestores culturales no simplemente tener una pega como meros formuladores de proyectos o ver que quizás se está viendo un nicho dentro de la cultura como por una forma con fin más económico, sino que también tenemos que ser capaces de ir empoderando a la comunidad en sí, a los gestores, a los agentes, a los artesanos, a los músicos, bueno, el concepto de la cultura es súper amplio. Sí, y uno lo ve, bueno, dentro de la institución lo que pasa, y yo lo veo a diario, que no solamente el área cultura hace el tema cultural, sino que también hay otras áreas, en salud, en educación, IDECO. Entonces, ¿cómo articulamos también todo eso para que vayamos en el mismo fin, vayamos con el mismo propósito? Eso también es difícil. Y uno como interactúa, nos toca prácticamente todos los días estar en contacto con la gente que trabaja dentro del mundo de la cultura y del arte, cómo también uno entiende sus sentimientos, entiende todo eso, y cómo uno también trata de explicarles de que lamentablemente la realidad es que uno dentro de la institución tiene poco peso, porque por lo general son áreas súper pequeñas, presupuestos súper acotados, y donde cada cosa que uno quiere hacer tiene que pasar hasta por el consejo, porque hasta ahí nosotros nos tocamos, nosotros estamos actualizando nuestro plan municipal de cultura y fue debate con unos concejales, 2 concejales que son evangélicos. Entonces ahí también tenían hartas observaciones en cuanto a cómo el mundo, sobre todo las comunidades mapuches, cada vez hay más evangélicos, está chocando, no están participando de las actividades que son netamente culturales de ahí, mapuche. Entonces ese ha sido un tema relevante y un tema que nosotros tuvimos que vivir y tratar de, como decía ahí la compañera, ir negociando y que nadie al final que nadie se vea desvalorado. Ese es lo difícil también, uno de los desafíos que yo he visto que también es importante para poder construir al futuro una sociedad que realmente estemos la misma en este ámbito. Totalmente de acuerdo, Polleri. Así como tú dices, es la realidad que estamos viviendo en muchos espacios institucionales, pues también como sociedad. Pensemos que también las crisis hoy día fundamentalmente tienen que ver con cuestiones éticas, ¿no? Pero también allí entender cómo desde aquí yo sigo pensando que desde este ámbito hay espacios que son privilegiados en términos como también alguien de ustedes lo decía, como también a lo mejor los sentidos que hoy día tiene también obedecen a cómo reconstruimos vínculos, ¿no? Porque a veces estas tensiones éticas también tienen que ver, ¿cierto?, con esto de este individualismo exacerbado, de la competitividad, del miedo también, ¿no? De la desconfianza, ¿no? Entonces, ahí yo creo que son elementos que son parte de nuestros diagnósticos hoy día, ¿no? Y que no tenemos que dejar fuera a la hora de pensar entonces nuestras propuestas de trabajo. O sea, lo que tú estás diciendo son elementos del diagnóstico, como bien decía Paula, ¿no? De hacer estos buenos diagnósticos, los diagnósticos entendidos como de lo que sucede en nuestro entorno, de lo que sucede en nuestros territorios, y de lo que sucede no solo como el dato, sino que, porque Jerry nos daba cuenta de dinámicas relacionales, ¿no? Y esas dinámicas relacionales tienen que ver con relaciones de poder, ¿no? Entonces, cómo eso también, ¿cierto?, es parte de nuestros diagnósticos para entender entonces qué tipo de programas y proyectos podemos o no podemos hacer, ¿no? Y también ir reconociendo lo que se ha ido avanzando, porque, o sea, esto de los planes de cultura nos lleva más de 15 años, 10, 15 años, ¿no? Es nuevo. Entonces, también entender que también ha sido fruto de avances pequeños, después uno podrá discutir las tensiones o un montón de otras cosas que están asociadas con la burocracia, las tecnocracias, etcétera, pero hoy día ya hay algunos instrumentos que dan luces de que vamos conquistando un poquito, ¿cierto? Cierto espacio.
Bien. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Sí, claro. Adelante. Y sí, reafirmar la importancia de la labor de gestor, tras escucharnos a todos y a todas, reafirmar mira, voy a poner un caso acá en San Pedro de la Paz, por ejemplo. Yo vivo acá, Mm, en San Pedro de la Paz. Yo soy, bueno, no me he presentado, yo soy músico, soy gestor, pero hace algún tiempo también soy político y soy concejal de mi comuna, ¿ya? Así que, tenemos la mirada del político, Jerry. por A eso, ver. porque escuchaba al Jerry y yo decía, sí, qué Muy bien. buena, porque la podemos contrastar, ¿cierto? Y claro, pues, se da muy poco que hayan políticos interesados en el arte y la cultura. Ya, de hecho, yo creo que somos re extraños dentro de esta familia. Somos como raritos. Y a mí me pasó bastante que que cuando asumí el cargo una de las motivaciones era el desarrollo de la cultura en la comuna. Eso fue como lo que en mi caso me motivó a meterme en este tema. Parte de tu campaña, dices tú. Yo, o sea, yo de ahí me paré, o sea, yo soy músico Muy bien. y tuve gira, viajé a otros lugares, nadie me apoyó y pasé de todo viajando sin plata y sin apañe, cuando era mucho más cabro, sin saber cómo hacer un fondar, por ejemplo, nunca existió la persona que me dijera, ven para acá, hagamos el fondar, se puede, hay plata, puedes acceder a esto, eso lo vine a entender ahora después, pero no existe ese personaje, lo que hablábamos antes, de ese nexo entre todos estos cabros que tienen mil ganas de hacer cosas y que tienen mucho tiempo, que es súper importante, eso siempre digo, es súper importante el tiempo y la energía que tienen los cabros de hacer cultura, porque después cuando tú tenías las lucas y tenías el conocimiento, ya no tenéis las mismas ganas, o tenéis dos hijos, o tenéis que pagar cosas, o tenéis que trabajar en otras, y ya no tenía el mismo tiempo. Entonces uno de pronto va priorizando sus propias necesidades y las de su familia después, y ya como que no tira toda la cancha para la comunidad, ¿cachai? Para los amigos, para hacer cosas, para hacer tocatas solo, o lo que sea. Entonces, eso fue una de las motivaciones que me llevó a meterme en esto. Y llegando acá, claro, pues lo primero fue la creación de una comisión de cultura, que no existía. No existía una comisión de cultura dentro de las 12 comisiones que habían acá, Dideco, salud, cierto, seguridad, obras, patentes, lo clásico. No existía una comisión de cultura. Y claro, hubo posturas de algunos concejales que no es necesario, que basta con lo de educación, o eso va dentro de Dideco, no es necesario que sea una comisión por sí sola, pero lo sacamos adelante, y gracias a la presencia de concejales jóvenes también, de gente de 30 o menos años que son concejales, que sí traen como otra mirada, y sí, claro, sí, en realidad tienes razón, hagámoslo para que podamos abordar los temas desde la cultura y no desde el desarrollo comunitario propiamente tal, sino que también abordémoslo desde la cultura. Y así fue como lo creamos, y luego creamos fondos. Luego creamos fondos municipales de cultura, tomando el formato de los proyectos del gobierno regional. Tomamos ese mismo formato, que es más o menos sencillo, lo hicimos más fácil aún, se capacitó a la gente, y ahí a veces hacía como doble rol, porque también me metía como funcionario como funcionario municipal a veces, yo también haciendo como charla y cosas, me trajo algún problema eso, pero en fin, lo sacamos, y hoy en día tenemos andando 20 proyectos en forma simultánea en la comuna, entre teatro, títeres, escuelas de carnavales, discos, videoclip, edición de libros, apareció mucha gente que quería editar libros, por ejemplo, y hay una movida re bonita ahí funcionando. Entonces, a partir de eso, ahora hay mucho interés en este momento, y sobre todo en esta época de campaña, hay mucho interés político por la cultura, nuevamente, como que se dieron cuenta de que en realidad con un súper poco capital económico se genera un impacto grande, súper grande. Entonces, creo que por ahí va la cosa como de la pega que tenemos que hacer nosotros, y de saber vincularnos con la política, porque en realidad se
se necesitan ambos, es como que hay que saber jugar, ser súper estratégico ahí, en este caso con los concejales, con los encargados de cultura, de hacer la pega también, de seducirlos, de engancharlos, porque de verdad que faltan gestores y falta gente que le dé la mirada que traiga, como que recoja lo que pasa en la calle y lo traiga al municipio o a la institución. El otro día me junté también con una Seremi de Cultura de acá del Biobío también, y conversábamos eso, porque a raíz de los puntos de cultura, por ejemplo, acá en San Pedro de la Paz existe un solo punto de cultura, y que el punto de cultura reciben 15 millones de pesos para funcionar al año, y acá tenemos un punto de cultura que realmente nosotros nunca hemos visto funcionando, por ejemplo. Son alguien que dijo ser punto de cultura y recibió 15 millones de pesos de una, así, pum, y ahí como que se evidencia una no lectura desde la institución hacia lo que pasa en la calle, porque al primero que le dice, va, te financio, cuando hay mucha gente que lo está haciendo, pero que no está organizada, no tiene personalidad jurídica, no pertenece a una corporación. Entonces, esa es la pega que hay que hacer, pues, como que hay que tratar de unir estos dos mundos, nuevamente volviendo al concepto del mundo. Eso. Gracias, Edgar. Oye, Jerry decía que si va a la reelección te da el voto. Ya no se cambió. Sí, hay algo interesante de la última, bueno, en realidad todo, pero en la última parte dijiste algo que es súper interesante, que tú dices, cuando se le da la plata, ¿cierto?, a una persona o a una organización que tal vez no tiene ninguna incidencia o no está preocupado de cómo se democratiza, ¿cierto?, el arte y la cultura, también es una interpelación a cómo dentro del ámbito de la gestión cultural hay que pensar también en orgánicas, ¿ah? Estoy pensando en asociaciones, gremias, lo sé, pero una orgánica que permita también tener un cierto control o regulación respecto a justamente cómo se gestiona la cultura en las comunas, en los territorios. Porque solo y sola, claro, el riesgo compitamos uno entre otros y que gane el que supo antes, el que tiene mayor influencia. Sí. Entonces eso da cuenta justamente, y que es una cuestión que no solo pasa en este ámbito, sino que en Chile, ¿cierto?, como el tema de lo colectivo, las orgánicas, perdieron fuerza. Y una de las funciones tiene que ver con regular, justamente, ¿no? Bien. María Loreto tenía la mano levantada, la bajó, no sé si querías decir algo. Sí, quería también aportar de la discusión desde el tema de educación. Para nosotros como artistas visuales, hacer dentro de las exposiciones espacios de mediación y trabajar con los colegios y las escuelas fue como lo que me llevó hoy día a estar haciendo gestión cultural, porque siento que ahí hay algo súper potente que tiene que ver con hacer efectivamente un tejido o armar algo que quizás es nuevo, pero hay mucho. Pienso que la escuela, por la infraestructura, por la característica que convergen ahí las sociedades, que están en todos los pueblos, hasta el pueblo más chico hay una escuela, entonces pienso que hay un potencial ahí que permitiría que se cumplan muchos de estos factores y elementos si es que se hiciera esa vinculación. Sí que hay una política, la necesidad de ser, y se bosquejó, se está bosquejando, esperemos que pronto salga una política de vinculación directa entre cultura y educación. Todavía no sale a la luz, estamos esperando. Yo trabajé en varias mesas de conversación que se invitó a artistas para generar esa vinculación, y yo creo que de alguna manera se están tirando la infraestructura en términos de los discursos políticos, de las políticas públicas que van a permitir sostener esto en el tiempo, que un poco lo hablábamos nosotros en nuestro grupo. Hay muchas cosas que hoy día son programas, y cualquier programa se cae con un cambio de gobierno, con una mirada distinta o con la mirada del alcalde de turno en el pueblo chico, pero si esto ya es una ley, si tiene un aparataje más institucional, si hay como otra orgánica, evidentemente ya no es tan fácil que esté supeditado a cualquier voluntad o que se pueda caer en el tiempo. Entonces eso, solamente recalcar que hay un gran desafío con el espacio cultural más relevante que tenemos como sociedad, que es la educación, que son los espacios escolares, que son las instituciones educativas, donde hemos estado nosotros como que arte y educación fueran dos mundos, incluso a veces que no tienen puntos de convergencia, cuando todo lo contrario.
Gracias, María Loreto. Y sabes tú que el tiro me hizo pensar, porque, claro, igual la educación, al igual que los municipios, son un mundo, ¿ah? Son también territorios de conquista, diría yo, los colegios. Recuerdo en el 2015, yo estaba acá en la universidad y nos ganamos un proyecto con algunos artistas sobre educación artística, cuando estaba recién partiendo este tema de la educación artística, cuando había muy poquitos colegios que estaban con el sello, ¿no?, de la educación artística. Y claro, como habían recursos, habían algunas políticas que ya estaban tirando, ¿cierto?, este tema de desarrollar el arte dentro del ámbito de educación, pero otra cosa era entrar al mundo interno de los colegios. Y ahí también, ¿no?, la tarea de justamente tener que comenzar a dar cuenta de qué era la educación artística, cuáles eran los fines, qué se esperaba, ¿no? Fue un tema, y yo creo que todavía hay muchísimo que hacer respecto a cómo se incorpora en el ámbito de la educación y qué se entiende o cuál es el lugar que tiene la educación artística como tal. Muy interesante. Es un ámbito también que requiere harto coraje. Bien, María Belén, también tenías levantada la mano. Sí, quería, bueno, interesante lo que propone Edgar y la María Loreto. Yo creo que uno como gestor tiene que ser empático igual para buscar consenso entre la institución y lo que uno propone. Y ahí hay una triada entre la institución, lo que uno propone como gestor, y las voces de la gente igual. Entonces, buscar el consenso entre eso y ser mediadores, siento que es súper importante para que esta maquinaria funcione y para que podamos entregar propuestas que, por ejemplo, a la institucionalidad le parezca viable, sobre todo en municipios. Y no imponer tampoco, pero sí buscar acuerdos y consenso. Y también aplica para educación, yo igual soy artista educadora, y también para ofrecer, no sé, pues proyectos o ideas, también hay que mediar desde el acuerdo. Si no siempre, tampoco, no siempre vamos a salir ganando, a veces uno tiene las mejores intenciones, pero tiene que regirse por un marco de políticas públicas, lamentablemente. Quizá uno quiere cambiar el mundo, pero no se puede, pero siento que siempre hay una forma. Hay que ser creativo nomás para encontrar esa solución. Muchas gracias, María Belén. Y ser creativo, pero sabes que yo al tiro me hizo pensar tu comentario con el tema justamente de los acuerdos, del entendimiento, que por supuesto estoy de acuerdo, pero entender que también hay un nivel de negociación. Entonces, claro, en ese nivel de negociación, cómo llegamos a acuerdos, cómo llegamos a ciertos consensos, pero tal vez aquí yo soy un poco más radical, no sé, ustedes, espero me entiendan. Pero pensando justamente por qué y para qué estamos proponiendo lo que estamos proponiendo, cuál es el fin último en este tema, ¿cierto?, de pensar el horizonte, el tipo de sociedad. Porque a veces, ¿cierto?, en ciertos niveles no siempre se va a comprender la relevancia o el aporte que se quiere hacer, pero sabemos que es necesario, porque sin ese apoyo no vamos a poder implementar nuestra iniciativa en el espacio del aula, etcétera. Pero también tener ahí esa capacidad de decir, ok, negociamos esto, pero mi espacio de poder son los procesos, ¿no? Nosotros en el ámbito de la academia, ustedes saben que también estos mismos fenómenos suceden en las universidades. Hoy día que se critica mucho el tema de las lógicas neoliberales, la academia neoliberal, ¿no? Entonces, pero pronto uno tiene que agarrarse de dónde está tu espacio de poder. Y para uno a veces tiene que ver con el espacio del aula, el espacio del taller. Y ahí a veces no vienen aquellas personas con las que negociamos. Entonces, es tu espacio también en el que tú puedes recrear, ¿no? O efectivamente impulsar determinadas acciones que efectivamente van a favorecer a las personas, los procesos, las relaciones, resignifican muchas veces. A veces participar de cierta experiencia artística, estoy pensando en los niños, los jóvenes, ¿no? Les permite valorar, les permite entender que son importantes. Entonces hay una serie de elementos que están ahí y que uno no tiene que olvidar, digamos. Entonces hay entender que hay dimensiones en las que uno también negocia, ¿no?
Desconocido, no sé quién es desconocido, levantó la mano, pero adelante, no aparece su nombre ahí. Sí, no sé por qué no aparece, no sé si me escuchan. Adelante. ¿Me escuchan o no? Sí, a ver. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya. No, yo quería aportar, sí soy Roxana, lo que pasa es que me conecté desde otro correo. Respecto a lo que decía la María Loreto, que también tiene que ver con los temas contingentes, siento yo, porque como esto que estabas diciendo tú, respecto también a creer como en los proyectos, porque nosotros, un ejemplo, nosotros hace un tiempo teníamos la Feria del Libro Huilliche como proyecto y nadie como que nos prestó como ropa, ni instituciones, ni fondos, ni nada. Y me llamaron después de eso, fue el 2017. Y el año pasado recién empezaron a aparecer los aportes y el interés para preguntarme si realmente quería desarrollar esta feria. Y la verdad es que como que la gente se tuvo que dar cuenta en Osorno de que sí era importante tener una feria del libro porque había muchos escritores que habitan en la ciudad. Entonces, y que están de alguna forma circulando a través de distintos países, distintas ferias también nacionales e internacionales. Pero como que tuvo que pasar un proceso de, no sé, de discusión, de premios, de invitaciones, de colectividad, para que esto fuera más visible. Entonces yo creo que uno nunca tiene que dejar también de creer, porque uno no le dan fondo, de creer en el proyecto y en la idea que tiene, porque llega el momento en que también esos temas que uno detecta como importantes, se vuelven a lo mejor importantes también para los demás. Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, pues, yo creo que en este mundo sabemos que a veces, cierto, vamos a veces con visiones que uno ve cosas, digamos, ¿no? Pero claro, hay que esperar a veces los procesos, a veces los contextos son los que después van a permitir que las ideas sean valoradas. Pero comparto con ustedes esto de no abandonar las ideas, porque no estén validadas por la institucionalidad significa que no son buenas ideas, digamos, ¿no? Buenas iniciativas. Bien, voy a avanzar porque nos hemos ido en la conversación y me falta un montón de cosas por ver, así que si voy un poquito rápido me van a disculpar, pero mi idea es al menos dar una pincelada, ¿no? Para ir teniendo elementos que nos permitan después ir nutriendo el resto de las sesiones. Esto me lo voy a saltar, yo sé que lo vieron, solamente era para recordar un poquito, ¿no? Y volver a situarnos respecto al desarrollo y evolución de la gestión artística cultural en Latinoamérica sobre todo. Así que me lo voy a saltar, de todas maneras está en el texto que ustedes tienen allí para que lo revisen. Y aquí también un acercamiento histórico, vuelvo a decir, solamente para situarnos e ir entendiendo cómo es que ha ido evolucionando y también estas condicionantes que ustedes ya las reconocen, muchos de ustedes las han encarnado, ¿no? Que tienen que ver en la forma en cómo se han concebido las políticas en el ámbito de la cultura. Entonces, partimos hablando, ¿cierto?, de estas reformas estructurales de los estados, que efectivamente, ¿cierto?, pues la década del 50, por ahí, ¿no?, cuando empieza a partir de la conformación de estos organismos más internacionales, etcétera, y aparece este tema, ¿no?, del desarrollo cultural más que de la gestión cultural, y en ese momento, ¿cierto?, se entiende también como el gestor cultural o la gestión cultural, como el dinamizador de la cultura y del patrimonio, ¿no? Y aquí esta idea ilustrada de la cultura aparece con fuerza, a propósito también de toda esta herencia colonial también, de lo que había que traer de afuera para acá, etcétera. Entonces ahí hay una condicionante que está en el origen un poco de los primeros inicios de la profesionalización, voy a decir, ¿ya? Porque, como ya decíamos anteriormente, en Latinoamérica hay experiencias mucho más, con mucha más anterioridad de cómo se
gestionaba la cultura en los territorios. Ahí desafío a lo mejor para los historiadores respecto a entenderlo estas políticas más, ¿no? Decoloniales, ¿no? De cómo antes o cómo en su momento hay una tradición en Latinoamérica que marca también estas maneras de lo que se gestiona en la cultura, que a propósito, ya algunos de ustedes ahí lo dejó entrever, tener claridad de que la cultura es una cosa, ¿no? Y la gestión de la cultura es otra, y que no todo, ¿no? Lo que sucede en el ámbito de la cultura, entendiendo que la cultura es todo, donde sucede la vida, no todo es gestionable. Y eso es súper importante como desafío también a tener en cuenta ético-político, porque vuelvo a decir, en esta lógica de la industria cultural más neoliberal, está la tentación a veces de que cualquier ámbito de la cultura se puede gestionar. Y entonces ahí yo creo que hay que tener esa mirada y esa atención respecto a dónde ponemos esos límites también, ¿no? Recuerdo hace un par de años atrás, no sé si alguno de ustedes lo recordará o supo, hubo intenciones de, por ejemplo, de declarar como Patrimonio de la Humanidad el Guillatún. Y hubo algunas tensiones en la Araucanía respecto de eso, ¿no? Entonces, y ahí, por supuesto, al final la decisión fue que no, pero a eso voy, de que hay tensiones hasta qué ámbito, hasta qué punto, ¿cierto? Vamos a incorporar ciertos elementos que tienen que ver con en cómo se sostiene la vida, ¿no? Que a veces hay que cuidar. Entonces, también ahí lo ético-político aparece con fuerza también, esa claridad, ¿no? Que hoy día uno también lo ve que encuentro positivo, pero también, vuelvo a decir, está la tendencia en todo el tema del desarrollo turístico, ¿no? Que también allí la cultura aparece al final o es reducida a productos culturales que pueden ser transados a veces con cierta liviandad en el mercado. Entonces, tener ahí también siempre esas atenciones, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y eso no lo vamos a saber hasta que no estemos con la gente, ¿no? Escuchando la propia voz también de la gente. Bueno, después hablamos de las dinámicas de desarrollo de las experiencias y en esta etapa, ¿no? Ya más desarrollista, ¿no? Ya con estas ideas también de desarrollo aparece esta concepción del gestor cultural como el creador, ¿no? Pero no como el creador que ustedes están señalando, han señalado al inicio de la clase en sus comentarios, sino como el creador en términos, ¿no? Asociados a estas artes de élite y las expresiones populares. Después ya el surgimiento ya en la década del 70, 80 de las industrias culturales, donde el rol del gestor cultural o la función estaba muy asociado al productor, ¿no? Y este productor que también es visto como mediador, pero en realidad este productor que va a mediar entre los capitales económicos, que vemos que hasta ahora hay una herencia fuerte ahí y que no vamos a escapar de eso tampoco, sino justamente una manera de resguardar es tener este horizonte ético-político, ¿no? De la gestión cultural. Y también hay otro momento, esto no quiere decir que ha sido una cosa primero transporte, no, sino que en paralelo, ¿no? Y coexisten también. Y en el último estado, por decirlo de alguna manera, está la gestión cultural asociado a la producción de conocimiento y la transformación social. Y aquí el gestor cultural más bien visto como un animador, y aquí ustedes lo van a recordar, ¿cierto? Proviene mucho de estas inspiraciones de la animación sociocultural, de la educación popular, de incluso las teologías de la liberación, etcétera, que en Latinoamérica marcaron un momento significativo y un giro también de cómo se estaban entendiendo los procesos en los territorios y la construcción también de proyectos colectivos. Y en este ámbito, ¿cierto? Estaba allí, fue primero muy asociado al ámbito del trabajo social, de algunos ámbitos de las artes, en fin, y estaba más pensado en trabajar o destinado a poblaciones que habían sido vulneradas o estaban siendo también excluidas. Eso para tenerlo como antecedente en estas discusiones y también vuelvo a decir a la hora de pensar cómo ustedes están entendiendo, llevando a cabo su propia labor y también sus programas y proyectos que están desarrollando, que están creando, ¿no? Bien, desde ahí entonces plantear algunos pilares de la gestión cultural, ¿no? Fundamentales desde mi perspectiva, que como les decía, Gómez también ahí ha ido relevando con fuerza en Latinoamérica, planteando tres elementos, ¿no? Primero la creación o recreación, ¿no? Porque aquí la idea es retomar o volver a recuperar la noción de gestión
que a veces, ¿cierto?, la palabra gestión tiene una carga muy fuerte porque se asocia justamente a la gestión de empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo este concepto lo volvemos a llenar de sentido desde nuestros ámbitos y entenderlo como la gestión, como la creación? Voy a gestar, ¿no? Uno gesta cosas y para gestar cosas se requieren procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, un pilar es la creación que va a sustentar este concepto de la gestión, ¿no? Dos, las comunicaciones y las mediaciones sociales, que también, ¿cierto?, son relevantes, ¿no? Fundamentales en la labor, y que tiene que haber también, ¿cierto?, en cómo desde allí se movilizan las representaciones, se exportan imaginarios, ¿no? Se generan nexos también, en fin. Y la tercera patita, que es necesaria, ya lo decíamos, ahí el compañero, ¿cierto?, concejal decía, a mí tarde me vine a enterar que había proyectos y hay mucho talento que se pierde justamente por no tener el dominio de este ámbito y que hoy día se reconoce como fundamental dentro de la gestión cultural, más no debe ser el más importante o no debe ser el que prime por verso los otros, sino que como un pilar, que es la lógica de la administración, ¿no? Que es cómo vamos a organizar, cómo se va a planificar, ¿no? Para poder concretizar también las iniciativas. Entonces, en ese sentido, la administración es como un pilar que permite concretar estas iniciativas. Y aquí, ya para ir cerrando, me apuré, yo sé que me apuré, lo que yo les decía, ¿no? Recoger esta propuesta de entender la gestión cultural de una perspectiva crítica. ¿Y qué significa eso? Al menos, ¿no? Invitarlos a pensar 3 dimensiones. Y aquí tal vez quisiera que ustedes trataran de identificarse en cuál de estas dimensiones creen que están o creen que se sitúan con más fuerza, porque no solo puede ser una, puede ser más de una o que han transitado, ¿no? Entonces, en esta primera dimensión, entender la gestión cultural como el gesto gestador, ¿no? Como ya los decíamos ahí, en este ejercicio de reapropiarnos de este concepto y entender la gestión cultural como ese acto, ¿no? Es como esta militancia poética también, como dicen algunos autores, de entender que estamos gestando cosas, ¿no? Y los procesos de gestación requieren tiempos, requieren también ciertos elementos que permitan que esta gestación se lleve a cabo y dé a la luz estos proyectos que nosotras queramos, ¿no? Entonces, este gesto gestador va a generar o se va a preocupar también de tener los elementos mínimos para que esto suceda, digamos, en los territorios, ¿no? Después está esta otra dimensión que tiene que ver con el gestor movilizador, ¿cierto? Este gesto gestor movilizador, también uno de ustedes lo decía al principio, que va a movilizar no solo recursos materiales, sino que, ¿cierto?, va a movilizar capacidades, ¿no? Va a movilizar capacidades de agencia en los territorios que permitan justamente alcanzar lo que se quiere alcanzar, ¿no? Entonces aquí se moviliza, ¿no? Este gestor movilizador que también logra captar aquello que otros no captan. En el sentido, la compañera que nos hablaba desde Osorno, con la experiencia de los libros de los escritores huilliches, ¿no? Ella captó o se logró captar, no sé si ella, su organización, ¿cierto? Que habían escritores huilliches que no estaban siendo visibilizados en el territorio, entonces movilizó, más allá de que lograra al principio no los recursos, fueron capaces de movilizar, ¿no? A los territorios en el sentido de identificar sectores, ámbitos, sujetos que no estaban siendo reconocidos ni visibles. Entonces también la movilización en ese sentido. Y eso requiere justamente conocer muy bien los territorios, estar muy conectados con nuestras comunidades, nuestros territorios y comenzar a movilizar no lo que siempre se moviliza, sino también aquello que no, ¿no? Y en ese sentido el encuentro, en ese sentido los acercamientos, ¿no? Son importantes. A eso se refiere, o a eso nos referimos cuando hablamos de movilizador, ¿no?
Y en esta última dimensión también está el gesto como el gesto orgánico, ¿no? Que puede ser muy gramsciano esto, pero tiene que ver también con lo que ya anunciábamos con esta capacidad del gestor de ir reconociendo las experiencias, pero también de ir sistematizando esas experiencias, justamente para ir generando, ¿cierto? Un registro histórico, un capital cultural, ¿no? Que dé cuenta de que en los territorios hay vida. Hay experiencias, hay voces, ¿no? Y tal vez esas voces también dan cuenta de dimensiones que aún no son visibles para la institucionalidad respecto a cómo se debe entender la gestión cultural y los procesos de gestión cultural en los territorios. Entonces, desde allí está muy fuerte este tema de, ¿cierto? Del gestor orgánico asociado a una dimensión política, ¿no? Bien, algunos desafío ético-político de la gestión cultural que yo quise relevar aquí a modo de cierre. Decimos que sin duda uno de los mayores desafíos para el gestor cultural será la participación ciudadana, sigue siendo, ¿no? Sobre todo aquella que implique, eso es importante, que implique, ¿no? No es la sumatoria nomás, no es como se dice a veces en los proyectos, ¿cierto? Público beneficiario, ¿no? No es solo a quien beneficia, sino que estamos aquí haciendo referencia a las implicancias, al involucramiento, ¿no? A las personas y sus territorios en procesos de construcción colectiva de procesos locales y prácticas culturales territorializadas. Eso también es súper importante, ¿no? Que a veces, ¿cierto? Está esta tendencia de homogenizar, entonces hay cosas que son de moda y hay que hacerlas de Arica a Punta Arenas, ¿no? Porque vienen marcadas así por una agenda cultural, etcétera, y que no es que esté mal, sino que la idea es cómo a partir de eso nos reapropiamos, ¿no? Generamos prácticas de apropiación que permitan que el territorio exprese su mirada sobre eso, ¿no? Entonces también es importante allí entenderlo como un desafío político importante. Este gestor cultural, entonces, ¿cierto?, se podrá convertir, al decir de Restrepo, Gabriel Restrepo, en un gestor cultural dramático, ¿no? En el sentido de generar tramas. Ustedes también lo señalaban, la importancia de tener esa conciencia de ir generando redes, pero redes que impliquen, ¿cierto?, esta trama que es densificar el vínculo en el fondo, ¿no? Bueno, no olvidemos, dice aquí, que el ethos del gestor cultural está acompañado por una visión crítica con respecto al entorno social en que se participa para poder proponer cambios sociales, ¿no? Muy bien lo dice Ñáñez, ¿no? Bien, eso tenía yo para compartir hoy día. Disculpen lo rápido la última parte, pero espero me hayan entendido. Quisiera recoger a lo mejor en estos últimos minutos, quiero ser respetuosa con los tiempos también, algún comentario, alguna pregunta que ustedes quieran hacer, ya para ir cerrando esta primera clase, si quieren hacerme alguna sugerencia respecto a algo que haya quedado no tan claro y la otra clase la podamos retomar y profundizar. Así que abro el micrófono para recoger sus preguntas, sus inquietudes, sus reflexiones también de este primer encuentro. María Belén. Agradecer la instancia porque siento que estos espacios para fomentar el pensamiento crítico son súper necesarios, porque así nos vamos reflexionando después de clase y a la próxima clase llegamos con ideas que no sé, pues ideas que pueden cambiar la forma que teníamos de ver la gestión. Por ejemplo, yo ahora cambié varios paradigmas que tenía, como que me hicieron pensar y reflexionar y no, pues quizá yo estaba equivocada, pero me gustan estos ejercicios de pensamiento crítico y de reflexionar también, así que me da mucho para pensar durante la semana, se agradece. Muy bien, muy bien. Oye, pero yo invito a que no pensemos que estemos equivocados, pensemos que vamos avanzando y nos vamos nutriendo y vamos de a poquito, ¿cierto?, construyendo nociones que nos hacen sentido también, ¿no? Así que gracias, María Belén. Espero ahí que aparezcan más reflexiones y motivaciones. ¿Alguien más? ¿Algún comentario?
¿Algún elemento que quiera que retomemos la otra semana? ¿Alguna tensión también ahí? Por favor, siéntase libre. Yo creo que este es un campo que hay que ir construyendo, así que lo podemos ir construyendo en el debate, en forma colaborativa. Por acá, yo creo, profe, que de partida estuvo bueno el ejercicio de habernos dividido en grupos al comienzo. Fue interesante porque como al parecer entre menos personas es más fácil soltarse y el diálogo más fluido. Entonces, lo propongo como metodología. A lo mejor sería bueno que fuéramos avanzando tema por tema y luego a lo mejor reunirnos 2 o 3 veces por sesión, ir abordando temas, soltando información, porque, como decía recién la compañera, como que vamos incorporando nuevos conceptos, nuevas formas de ver las cosas, sumándola a las nuestras y también nosotros compartiendo nuestro rollo, nuestras realidades, y le hace bien al diálogo, pues lo enriquece bastante y bajo su moderación siempre, y se agradece el espacio. A mí me pareció una clase súper entretenida. Bien, gracias, Eder. Voy a tomarlo, porque además, como les decía, yo creo que efectivamente un desafío que tenemos todas y todos es de ir levantando una gestión cultural desde el sur también. Yo digo desde el sur, no solo territorialmente, sino que entendiendo el sur también como aquello que ha quedado relegado, como aquello que a veces, cierto, queda al margen por imposiciones a veces de conceptos que vienen de otros lados o de ideas que vienen a imponer ciertas ideas más hegemónicas, ¿no? Así que, y ustedes tienen experiencia, ya lo sé. Bien, ¿alguna otra inquietud que quieran compartir, que quieran decir ahí? No se queden con nada, por favor, ya queda poquito del diplomado, así que aprovechemos estos espacios. Nos quedan 2 minutos todavía, ¿eh? Bien, ya, yo entiendo que ya a lo mejor debe haber hambrecita por ahí. Bueno, decirles 2 cosas antes de ir cerrando la primera clase. Primero, que fue un gusto de conocerlas y conocerlas, de escucharlas también, me motivaron mucho. Y bueno, decirle que ahí aparece foro y que son las mismas preguntas de alguna manera que hicimos al principio, que ustedes debatieron y que están ahí en el foro, y que el foro es formativo, está en plataforma. No es que haya nota, no es que sea obligatorio, pero sí la idea en esta lógica de ir nutriéndonos, ¿cierto?, entre todas y todos. Sería interesante ahí que ustedes puedan ir plasmando alguna reflexión, algunos elementos que le puedan ir dando vuelta en el transcurso de la semana, ¿no? También ahí porque sabemos que a veces algún compañero o compañera dice algo y me lleva a mí a otra cosa, entonces vamos generando un entramado. Así que está abierta la invitación para que ustedes puedan, en los momentos y los tiempos que tengan disponibles, entrar al foro y ir respondiendo a algunas de estas preguntas. Vuelvo así con el ánimo de ir reflexionando, de ir generando, sistematizando también nuestras propias experiencias. Eso. Segundo, en la próxima clase, que sí vamos a volver a trabajar en grupo, nos vamos a ir de lleno al tema de las metodologías en gestión cultural, con un énfasis fuerte en la participación o lo participativo. Aquí algunos ya hablaban, ¿cierto?, de que tienen conocimiento y experiencia en las metodologías participativas o tal vez en la investigación-acción. Decirles que desde allí yo me paro para entender las metodologías en el ámbito de la gestión cultural. Entonces, la otra semana vamos a revisar eso, el ciclo, ¿no? Hay un ciclo allí como propuesta para pensar las metodologías en gestión cultural, ancladas justamente en procesos participativos, y vamos a hacer allí un ejercicio analítico, porque mi idea es que ustedes, ¿cierto?, también se queden con algunos elementos concretos de cómo ir dándole ciertos sostenes a sus propuestas, ¿no?, y a sus proyectos, con el ánimo de que todas las propuestas y programas sean súper viables, ¿sí? Eso. Bueno, agradecerles su tiempo, la escucha, la participación de hoy día, y las espero el próximo jueves, misma hora, mismo canal. Que tengan... levantó la mano, adelante, no me acuerdo si dijo su No, me nombre. estaba despidiendo. Buenas noches, que estén bien.
Ah, Mariela, bueno, hasta luego, nos vemos. Adiós. Ángeles, Chao. no, Chao, Ángeles, muchas gracias. Chao, Ya. gracias.